Muy buenas a todos, soy el padre Fran Freitas, bienvenidos a mi canal. A petición de un suscriptor, pues hoy hablaremos del tema del miedo. ¿Qué miedo? Pues si queréis también enviar peticiones vosotros, enviadlo al correo que dejo en la descripción. Si queréis comentar algún vídeo, pues comentadlo, dale a like si os ha gustado el vídeo. ¿El miedo qué es? Pues el miedo es un sentimiento que nosotros tenemos, es una reacción ante un peligro inminente. El miedo nos ayuda a nosotros a estar alerta ante ese peligro y reaccionar de forma efectiva. ¿Cómo? Huyendo, saliendo corriendo. Para eso está el miedo, sí, es un sentimiento bueno en ese sentido. Y uno se puede preguntar qué es aquello que le produce miedo. Pues fijaos, cualquier cosa nos puede producir miedo, pero en general yo lo divido en tres categorías. Por lo general, pues aquello que uno recibe culturalmente. Por ejemplo, pues se puso muy de moda en los años 70 tener miedo a los payasos. El motivo no lo sé, pero daba mucho repelús y daba mucho miedo. El segundo es el miedo vicario. ¿Eso qué es? El miedo vicario es cuando ves que una persona está con miedo y te transmite ese miedo. En tercer lugar está el miedo por condicionamiento clásico. Esto es un poco más complejo y tiene que ver con el gran autor psicólogo Skinner, que fundó pues, la escuela conductista. Fijaos en el experimento que hizo. Él puso a un niño junto a una rata. El niño en principio no tenía miedo de la rata, y a medida que el niño jugaba con la rata, Skinner hacía un ruido muy molesto de fondo, y a medida que pasaba el tiempo el niño iba asociando el miedo al ruido a la rata, hasta que finalmente el niño asociaba el miedo que sentía a todas aquellas cosas que eran blancas. Un ejemplo muy clásico de lo que es el condicionamiento clásico por miedo. Y fijaos que cuando nosotros experimentamos miedo, se produce una serie de reacciones físicas dentro de nosotros. Por ejemplo, hay un claro aumento de la presión cardíaca, el riego sanguíneo empieza a acelerarse, generamos adrenalina. ¿Para qué? Para salir corriendo. Se produce una dilatación de la pupila, lo que incrementa nuestra atención y nuestra tensión en el foco que está produciendo miedo. Hay un descenso de la temperatura corporal. No sé si cuando teníais miedo pues sentís que se os escalofría la piel, sentís como un escalofrío. Hay un descenso, hay un aumento de la conductancia de la piel, y hay un aumento del tono muscular, llegando incluso al agarrotamiento. ¿Por qué? Porque te pones tenso y estás como a punto de saltar. Pues estas son las reacciones físicas que se producen durante este sentimiento de miedo. Yo he investigado también lo que dice la psicología sobre el miedo, y he descubierto 12 trastornos de la ansiedad que tienen que ver con el miedo, pues lo que son cada una de ellas y qué las produce, ¿no? Yo solamente os cito. Está el trastorno por separación, el mutismo selectivo, una fobia específica, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de angustia, la agorafobia famosa que siempre escuchamos pero que nunca sabemos lo que es, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno inducido por sustancias o por medicaciones, el trastorno de ansiedad debido a otra enfermedad médica y otros trastornos de ansiedad especificados y otros trastornos de ansiedad no especificados. Pues como veis, todos estos trastornos tienen que ver con el miedo. Yo no quiero que este vídeo sea negativo, sino solamente una presentación sobre lo que son los miedos. En un próximo programa haré una serie de tips para ayudaros a confrontar y a enfrentar tanto el miedo como los distintos tipos de ansiedad que existen. Pues que Dios os bendiga, amigos y amigas. Y no olvidéis de darle a like al vídeo si os ha gustado, de suscribiros y de comentar si queréis que hable sobre algún tema o sobre este tema que hemos hablado hoy.